porque todos los ciudadanos ecuatorianos tenemos que realizar nuestros impuestos de manera mensual, semestral y anual. Pero si bien es cierto, hay bastante afluencia de personas que vienen a realizar sus impuestos, pero son impuestos entre comillas fáciles y los normales, es decir, un 104, una declaración de IVA. Pero hay casos complejos, en cambio, en la que viene una persona a pedir, por ejemplo, una devolución de impuestos, una devolución de retenciones que tuvieron a favor. Ejemplos también las famosas declaraciones patrimoniales, que son un poco más delicadas, que necesitan mayor análisis. También hay otros casos en los cuales el SRI les ha notificado, es decir, las famosas notificaciones que conocemos. Esos son casos más complejos y que necesitan mayor análisis. Entonces, una persona en el momento que le va a realizar el trabajo a esta persona, necesita un poco más de espacio, un poco más de concentración, en vez de estar atendiendo a 5 personas de declaraciones que generalmente cobramos entre 5 y 10 dólares. Un caso de devolución de impuestos o un caso de notificaciones del SRI, generalmente se cobra el 10% de dicho caso, que viene a ser más allá de los 100 dólares. Entonces, en vez de tener 7 clientes de 5 dólares, prefiero tener un cliente de 100 dólares. Entonces, es lo que tenemos que hacer, clasificar la complejidad de los casos de los clientes que tenemos. Para mí, esa sería una de las respuestas. Entonces, pongámosle aquí. Entonces, pongámosle clasificar la complejidad de los casos a resolver. Listo. Vamos con la otra. Dice, pérdida de clientes por falta de asesores. Poco personal en la oficina, área de trabajo minimizada, ineficiencia en asesores por fatiga. No. Ya. Este de aquí es una situación momentánea, ¿no? Pérdida de clientes por falta de asesores. O le podemos especificar arriba que es momentáneo. Sí, pérdida de clientes por falta de asesores. Y no lo considero yo pérdida de clientes. O sea, este de aquí, por ejemplo, ¿quién lo puso, pérdida de clientes por falta de asesores? Bueno, tenemos una compañera que se llama Mafer, ella vio el video y dijo, ¿sabes qué? Yo opino que hay que poner esto. Y me dijo, o sea, tú lo vas a poner y como es trabajo en grupal, o sea, hay que... Yo no lo considero. A ver, por dos factores. La primera, de acuerdo a la experiencia, bueno, esta empresa tiene 11 años de ser legalmente constituida. Y yo personalmente tengo 25 años de carrera y de experiencia. En estos 25 años de experiencia me ha enseñado de que no se necesita poner mucha gente para tener más clientes. O lo que nosotros realmente conocemos que necesitamos dar calidad y no cantidad. Cuando, te repito, hace 11 años yo empecé, si bien es cierto por la afluencia, porque ahí era mayoritario, la situación de la afluencia de la gente, porque al lado teníamos el SRI, antes funcionaba hasta al lado del SRI, había mucha más afluencia de gente. E inclusive ahí yo no lo consideraba necesario tener más gente de la que yo tenía en ese entonces, tenía 5 personas por cada oficina. Hoy tengo 3 en una oficina y 4 en otra oficina, es decir, he reducido 3 personas. Pero, ¿qué es lo que pasó ahí? La gente venía acá a sacar copias, a comprar un esferográfico, a llamar en la cabina telefónica y a comprar formularios. No sé si tú recuerdas o si, no sé si ya después de tu época, porque ya creo que son como 5 años que ya no se venden formularios, todos los formularios son vía electrónica, pero antes se vendían formularios físicos. La gente venía a comprar un formulario que costaba 70 centavos. Te repito, a sacar copias que costaba 5 centavos, a hacer una llamada telefónica que también eran el promedio de duración centavos. Entonces, inclusive ahí yo tenía una persona, o casi 2 personas, para atender este tipo de compras que te estoy manifestando. Y no representaban. Porque, mira, sacar copias, por más que estés ahí parada sacando copias y copias y copias y copias, en el día no terminarás vendiendo más allá de 20 dólares. Te repito, estando parada y saca y saca y saca y saca copias.
la luz, el mantenimiento, las hojas, el tóner, las tintas, si es que es a color, etc., tiene un mayor costo. La utilidad es mínima y ese no es mi giro de negocio. Estos servicios que yo los presto son complementarios para que todo se concentre aquí y la gente no tenga que salir por un esfero a cada vuelta de la esquina, que no tenga que salir por una copia a la otra esquina, sino aquí todo lo tenemos centralizado. Pero yo me he puesto a analizar, en mi caso, por supuesto, eso no es negocio, no representa para mí. Pero repito, tener una persona ahí parada sacando copias al final del día no me termina representando que unos 6, 7, 8 dólares exagerado. Esa persona, si yo lo tuviese atendiendo, vendiendo otros tipos de servicios, representaría por lo menos unos 50, 60 dólares diarios. ¿Sí ves? Entonces, la magnitud de las diferencias que existen entre lo uno y lo otro. Entonces, por eso es que no comparto esta que dice pérdida de clientes por falta de asesores. Hoy en día, como tú sabes, ya es inclusive conocimiento a nivel mundial, la crisis económica por la cual atraviesa el Ecuador viene ya casi 2 años, o inclusive un poco más de 2 años. Por supuesto que nos ha golpeado a todos, por supuesto que de una manera directa o indirecta nos ha afectado a todos y nos sigue afectando a todos. Por este motivo es que yo, por ejemplo, no soy de la idea de contratar a otra persona más, porque la demanda no es la misma. Ahora, es algo sui generis en la que diga, bueno, pero los impuestos, que como yo lo acabo de decir, todos los ecuatorianos tenemos la obligación de declararlos, eso no va a afectar, aparentemente. La otra vez me hicieron esa consulta, me dijeron, a usted no le debe afectar, porque igual, con crisis o sin crisis, los ecuatorianos siguen declarando, ¿no es cierto? Pero fíjate que no es así. Hay gente, y que yo, obviamente, como asesor tributario, yo les digo, por favor, no dejen de declarar sus impuestos. Ejemplo, les sale a pagar unos 700 dólares de IVA. La gente tiene ese mal concepto que dice que, ¿viste cuánto pago de impuestos porque me toca pagar el IVA? El IVA no es un impuesto que sale del bolsillo o de las utilidades del negocio o de la persona. El IVA es un impuesto que lo paga el consumidor final. Y las personas que cobramos un IVA solamente somos unos simples empleados del SRI que les damos cobrando y les damos pagando al SRI. Es decir, a mí no me cuesta un centavo. A la persona, al dueño del negocio, a la empresa o a la persona natural no le cuesta un centavo. Pero la gente se lleva ese mal concepto en la cabeza. Dice, ¿cuánto pago de impuestos? Cuando paga 700, 800 dólares de IVA. El IVA no le cuesta a ellos un solo centavo. ¿Sí? Sin embargo, esas personas, te vuelvo y te repito, que tienen una idea equivocada o errada, ¿qué es lo que hacen? Dejan de pagar esos impuestos. Dicen, no, ahorita por la crisis no tengo plata, por esto, que este otro, no voy a pagar. Y se atrasan. Yo tengo casos de personas que han sido excelentes contribuyentes dentro, por lo menos de lo que yo estoy enterado, 4 o 5 años, y en este año han dejado de pagar y están ya morosos alrededor de 4, 5, 6 meses. Y eso no se dan cuenta que a la larga o a la corta, o mejor dicho, a la corta, antes que a la larga, les va a repercutir y les va a terminar costando más. ¿Por qué? Porque recuerda que el SRI por un atraso te cobra intereses y te cobra multa. Eso va a representar mucho más de que si ellos pagasen de una manera puntual. ¿Sí? Ahora, si bien es cierto, también dicen que por la situación o algo, te repito, esto no tiene nada que ver por la crisis o por la situación. El IVA lo paga el consumidor final, el cliente del tipo de negocio que sea. Lo paga, a él no le cuesta, pero desgraciadamente están mal acostumbrados de que en el momento de que cobran un impuesto, como en este caso el IVA, ellos se disponen, entre comillas, se disponen arbitrariamente de ese dinero que no es de ellos, es del SRI. Y después, cuando les toca pagar, porque es de acuerdo al 9º dígito del RUT, y en el mes siguiente, ya no tienen dinero. Y ponen como pretexto tantos impuestos que pagan. Entonces es algo totalmente errado. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo 18 años. Yo también formo parte de esa población y que debo declarar impuestos. Si es que tú tienes 18 años, siempre y cuando tengas un RUP, es decir, tengas una actividad económica. Yo tengo muchos casos de personas que tienen RUP,
18, 19, 20 años, es decir, jovencitos y que todavía son estudiantes. Ejemplo, las personas que, por ejemplo, cobran arriendos. Vamos a suponer tu papá o tu abuelito o tus padres, el mayor de los casos, te dejaron una vivienda y tú la arriendas. De ley tienes que sacar RUC para poder arrendar y cobrar el arriendo. Entonces, no necesariamente dice, pero ¿cómo? Una vez me hicieron también esa entrevista, me dijeron, ¿cómo puede ser que una persona de 18 años ya tenga una actividad económica si inclusive está estudiando? Y digo, mira, sí hay muchos casos, por ejemplo, te acabo de dar este caso, ¿no? Tienen una vivienda, tienen un departamento, un bien, y lo arriendan. Por arrendar y para poder cobrar ese arriendo tienes que sacar RUC y por ende tienes que declarar mensualmente tus impuestos. Ajá. Otras personas que, por ejemplo, también en tu caso, por el hecho de estar estudiando, no pueden tener un trabajo fijo, es decir, un trabajo bajo relación de dependencia, sino tienen trabajos temporales. Muchísimos casos. Ejemplo, las personas en tu caso que están estudiando Derecho, por ejemplo, suelen hacer, no pasantías, ojo, no es lo mismo, sino un trabajo temporal en los estudios jurídicos, cuando están de vacaciones o en el medio tiempo que tienen después de estudiar, haciendo trámites en los juzgados, acudiendo a audiencias, realizando escritos, etc. Y para poder cobrar su sueldo, o no su sueldo, sino su servicio, ¿cómo lo hacen? Estoy hablando de una persona como tú de 18 años. ¿Cómo dice la ley que tienes que cobrar tus servicios? Emitiendo una factura. Y para tener una factura, ¿qué tienes que hacer? Sacar un RUC, pedir autorización y tener las facturas. ¿Sí ves? Y es otro caso en el cual también personas de 18, de 19, de 20 años también tienen RUC, también tienen actividad económica y por ende también tienen que declarar sus impuestos. Y así, hay muchos otros casos. Personas que se dedican a hacer impulsación de productos, personas también que se dedican a trabajos temporales, te repito, como por ejemplo en las papelerías, cuando son épocas estudiantiles y coincide con la época de vacaciones de sus estudios, también hacen ese tipo de trabajos, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Listo, entonces eso sería, ese sería, o sea, verás, no quisiera tachar, porque la persona que puso, como tú me acabas de indicar, esta situación, sí tiene razón, pero no es este caso. O sea, obviamente a nivel superficial, de una manera global, es perfecta, sí, pero ahorita con la explicación de que yo te acabo de dar, no, en mi caso, o llamaríamos así, afectaría en un menor porcentaje. Por ejemplo, hoy en día, sí voy a contratar a una persona más. ¿Por qué? Porque se acerca el final del año y el principio del siguiente año se acerca y es bastante afluencia porque tú sabes que se acerca ¿qué? El impuesto a la renta anual. Se acercan los anexos transaccionales anuales, como el anexo de relación de dependencia, el anexo de accionistas, el anexo de dividendos y los anexos de gastos personales. Entonces, ahí sí vamos a tener mayor trabajo. Sí, mayor trabajo, por eso en esta época, y yo creo que hasta la próxima semana sí voy a contratar a una persona más. En estos meses no me ha sido muy indispensable, pero no por ese hecho es que ha habido una pérdida de clientes. A lo mejor esta observación sí le afecta a otro tipo de negocio, sí, a otro tipo de negocio. A veces la gente, tú sabes que es bien cómoda y dice, por esperar 5 o 10 minutos, ya se va, ¿no es cierto? Y prefiere ir a otro lado donde que no hay nada de gente. Es el caso, por ejemplo, de las notarías. Así es. ¿No es cierto? Así te has dado cuenta que hay 3 notarías. Y te vas donde una notaría y ves ahí, están unas 5 personas en cola. Chuta, no, 5 personas en cola para un trabajo de notaría significa que vas a tener que esperar por lo menos una media hora o unos 40 minutos. Digo, no, me voy al frente y no hay nada. O si hay personas, pero hay otra persona que me va a atender primerito. Entonces me voy allá. Entonces ahí, por ejemplo, le cabe esta situación. ¿Ok? Entonces pongámosle aquí un slash, porque eso te digo, no lo quiero dejar porque sí tienen también razón. Por más de esos sobres, complementar en épocas
fuertes. Complementar en épocas fuertes, ¿ok? Listo. Ahora, en la solución, dice, optimizar el área de trabajo en un lugar más amplio e instaurar un sistema de recreación para los trabajadores con una duración de 30 minutos antes de empezar la jornada. Mi compañera para poner esto se basó en lo que hacen, por ejemplo, las cadenas grandes como Crepes and Waffles, Supermaxi y ese tipo de cosas para evitar la fatiga a ella y manejar una mejor relación o concentración en el momento de hacer el trabajo. Sí, te repito, estos casos, por eso te digo, no quiero borrarlos porque los veo muy interesantes, pero en mi caso, y que yo ahorita no estoy es muy viéndole, no, como que no se acopla. Para darte un ejemplo, ¿no? Nosotros aquí, y esa es la ventaja de nuestra profesión, de que nosotros trabajamos horario de oficina, ¿sí? Tenemos un horario muy cómodo. Y yo personalmente tengo familiares muy cercanos, tengo personas, vecinos, y todos los tenemos. Por darte un ejemplo, que trabajan en un centro comercial. En un centro comercial las salidas a las 9 de la noche. ¿Cómo harán las personas de sexo femenino que tienen hijos pequeños, que tienen esposo, que a lo mejor viven un poco lejos de su lugar de trabajo, no se diga lejos? Yo conozco gente que trabajando aquí en el Valle vive en el sur de Quito. ¿A qué horas llegarán? La inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Acá en nuestra rama, con la bendición de Dios, trabajamos 8 horas muy cómodas. 8 de la mañana a 5 de la tarde, con 1 hora para el almuerzo, cumpliendo las 8 horas como manda la ley, de lunes a viernes. Tú tienes a partir de las 5 de la tarde todo para ir a recoger a tu niño de la escuela o de la guardería, ir a controlarle los deberes, compartir con tu esposo, salir al médico, ir a pasear, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes todo eso. Y no se diga los fines de semana. Fines de semana tienes a lo mejor para dormir. Para dormir mucho más a gusto, a pesar que 8 de la mañana, yo creo que es un horario bastante cómodo. Yo tengo gente que entra a su trabajo 6 de la mañana. Y obviamente al entrar 6 de la mañana, se tienen que levantar 4 de la mañana para desayunar, ojalá avancen a desayunar, obviamente ducharse, asearse y salir a coger el bus y poder ingresar a las 6 de la mañana a su trabajo. Entonces, esas cosas mayores, entonces ahí es donde cabe esto que dicen, obviamente, el estrés, el apresuramiento de todo el horario, de cumplir con las normas de la empresa, toda esa situación. Ahí le cabe esta situación, que ya desde el primer minuto que llegan, ya llegan estresados. ¿Por qué? Porque se tienen que levantar a 4:30, 5 de la mañana, porque tienen que correr a esa hora, el bus está repleto, ¿sí? Entonces, desde ahí ya llegan estresados. Pero acá, en cambio, yo veo 8 de la mañana, llegas tranquilo, bien duchadito, bien cambiadito, entras normal. Entonces, sin embargo de ello, yo sí realizo muchas otras áreas y actividades de recreación y obviamente de capacitación al personal. Ejemplo, nosotros por ejemplo en los cumpleaños los festejamos, los cumpleaños de todos siempre, y con cargo a la empresa se compra un pastel, las velas, algo para servirse. Las picaditas se festeja como es los cumpleaños, ¿sí? Obviamente el que quiere seguir farreando lo hacemos, hay veces que yo también participo como tiene que ser, lo seguimos farreando. En los casos de fechas especiales, Día del Trabajo o Día del Trabajador, Navidad, fiestas de Quito, fin de año, también se suele realizar otro tipo de actividades que también hace sentir muy bien al trabajador. Y de igual manera en el asunto de los paseos. El paseo es muy interesante, ¿sí? Por ejemplo, nosotros hacemos el paseo en el feriado de Carnaval.
porque ahí son 4 días, es una época playera. Generalmente la gente prefiere ir a la playa. No, hasta ahora no he encontrado a alguien que emocione ir a otro lugar, Sierra o inclusive Oriente. Todo el mundo opina que quiere ir a la playa. Es una época muy buena para el esparcimiento, y de igual manera con cargo a la empresa se suele realizar tanto en el transporte como en el hospedaje, corre a cargo de la empresa, en la alimentación, y otros corre a cargo del trabajador, que ya es mínimo, ¿no? Y eso se suele hacer, pero así diariamente, en mi caso, no lo tenemos. Así es. Ajá. Entonces, eso también pongámosle acá, por favor, por el horario. Pongamos aquí entre comillas, cómodo, no encaja a esta empresa, pero hay otro tipo de recreaciones. ¿Ok? Cansancio y fatiga en el personal de trabajo. Trabajo exhaustivo en la computadora junto con una alta cartera de clientes. Falta de división de trabajo. Aquí está, mira lo que yo te dije. Falta de división de trabajo. En este sí tienen toda la razón. Esta es toda la razón. Falta de división de trabajo. Lo que yo te dije acá, clasificar la complejidad de los casos para resolver. Esta encaja aquí. En el trabajo exhaustivo en la computadora, le veo como que no aplica tanto. Porque hoy en día todo el mundo tenemos computadora, todo el mundo, o si no, inclusive nuestros smartphones son casi una computadora, y estamos todo el día y nos encanta, no nos fatigamos, ¿sí o no? Entonces este no le veo tanto, ¿sí? Cuenta con una alta cartera de clientes, sí, también tiene razón, y por eso tiene un tercero, alta división de trabajo. En este trabajo exhaustivo en la computadora, ¿Ese podemos sí, marcarle? Sí, este brazo, pongámosle, lo que yo te voy poniendo, le voy poniendo unos amarillitos para que vean que esto yo los he puesto. ¿Cuál era el otro que lo puse? Aquí. Un trabajo exhaustivo en la computadora. No se lo podemos marcarle otro color. Si pongámosle a analizar. Casi no. No es muy pesado, dice el trabajo que realiza. Casi no encaja. Todos tenemos. Ya. Cuenta con una alta cartera de clientes, ese sí está correcto, y falta de división de trabajo también está correcto. Sí. Cuenta con una alta cartera de clientes, sí, va de la mano con esto. Listo, entonces este le pongo que ustedes lo analicen, ¿sí? Que no lo comparto porque te repito, hoy en día nadie se cansa de estar en una computadora, nadie se cansa de estar en un smartphone, nadie, nos encanta, vivimos. Más bien yo veo ya en el internet que muchos analistas, psicólogos que dicen que más bien que la gente, por estar metidos en su smartphone, en su computadora, en su tablet, está dejando de compartir otras cosas que antes sí lo hacíamos. Por ejemplo, en una cena, en una comida que se comparte con sus seres más allegados, con su familia, es decir, padres e hijos. Los hijos pasan siquiera de la cena, que dura 1 hora y media, la mitad del tiempo en su tablet o celular, hablando de otras cosas que no debería ser el caso. Antes, cuando no existía eso, 100% nos dedicábamos a comer, compartir pan, esta cuestión, y ahora ya no, pasan solo chateando. ¿Okay? Dice, solución, asignar un número determinado de clientes al asesor y crear un sistema de división de trabajo en la empresa para un mayor desempeño en el campo laboral. Instituir un mini bar y botiquín para cubrir cualquier necesidad de los trabajadores. Correcto. Y este de instituir un mini bar y botiquín, bueno, el botiquín lo tenemos inclusive por la situación del volcán. Nos obligaron, no solo que lo tenemos, es una obligación, tenemos el botiquín. Y este mini bar, si bien es cierto,
alguna vez ya me propusieron, nosotros aquí tenemos un comedor que la gente, por decirle, los empleados estoy hablando, cuando tiene ganas de servirse algo lo puede hacer. Tenemos un comedor instalado, tenemos agua de botellón, tenemos un microondas y tenemos una cafetera. Eso te decía que de la cafetera ya se había dañado y me pidieron de favor que les compre otra. En otras palabras, cuando la gente quiere servirse algo lo puede hacer. Lo que sí yo tengo como norma es de que no pueden servirse alimentos en los escritorios y mucho peor todavía delante de clientes. Es una falta de respeto, una falta de aseo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la gente quiere servirse algo, va al comedor, se sienta tranquilamente y se sirve lo que sea. ¿Sí? Hay veces personas que traen algo de la casa, o hay personas que compran en los alrededores, o personas que vienen acá a expender sus productos, lo pueden hacer. Yo no tengo ninguna provisión en ese caso, siempre y cuando, te repito, no se lo haga en los escritorios de trabajo. ¿Sí? Entonces, ahí esto está correcto, pero sí lo tenemos, ya te digo, lo especificamos al final, de que eso ya se encuentra en la empresa. Sí.